al doctor Ramiro Ramos. Y pues yo creo que vas a hablar de la revolución, ¿no, Ramiro? Porque mañana se conmemora el aniversario del inicio de Sí, la Revolución Mexicana. así es, sí. De 1910, del 20 de noviembre. Y sí, Miguel, buenos días a todos. Vamos a hablar de una editorial, la editorial Purrúa de la selección Sepan Cuántos, que se lo recomendamos, porque la verdad son libros muy económicos, Sí, los y son encuentras y clásicos, son son clásicos. clásicos. Y pues hay ediciones, no solamente de la Revolución, sino de los clásicos de lo que son fábulas de Sopo. Están también los grandes pensadores griegos. La verdad es muy buena editorial. Y este libro en particular que hoy Es de los le más recomiendo. antiguos que hay en México, la Sí, Purrúa, exactamente, ¿verdad? sí, la Purrúa. Sí, estamos hablando de una de las empresas de más de 100 años. Que estaba a una cuadra ahí del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional, exactamente, ahí por la calle de la Moneda y por Sí. esa parte muy bonita de la Ciudad de México. Y Alfonso Taracena es el autor de este libro que se llama La verdadera revolución mexicana. Tiene el prólogo de José Vasconcelos, pero la importancia de Taracena es que pues nació en casi la misma fecha que Francisco I. Madero, en la misma fecha que José Vasconcelos, o sea, nacieron en 1875, 76, cuando estaba la Revolución Mexicana, o sea, en su apogeo, que en 1910, tendrían 27 a 30 años, maestro. Eso es lo interesante, porque uno ve así en la perspectiva histórica y dice uno, pues ve a los héroes en un monumento, los ve en un escrito, y a veces los imagina uno de 50, 60, no, tenían 27, 30 años. Pues obviamente era otro México, era otra situación también de vida. Pero Alfonso Taracena en este libro va narrando como si fuera platicando lo que sucedía por fechas. O sea, este libro tiene 3 libros más, porque por ejemplo este habla de 1901 a 1911. Pero luego hay de 1912 a 1919 y luego de 1920 al 30. Muchos historiadores dicen que la revolución terminó en 1920 con la llegada de Álvaro Obregón. Otros dicen que terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución. Y Taracena dice que terminó en 1940. O sea, que siguió el proceso revolucionario con los regímenes, con Lázaro Cárdenas, exactamente. Entonces, Alfonso va escribiendo, por decirles algo, ¿no? Octubre 12. Anuncian para noviembre una exposición en la Escuela Nacional de Bellas Artes con las obras de nuestros artistas que estudian en Europa. Entre ellas se mencionan las pinturas de Leandro Izaguirre y de Francisco Goitia, de 18 años de edad, quienes han presentado en la Casa Pares de Barcelona una serie de paisajes españoles. El pintor Germán Gedovius ha sido comisionado para quitarle los 37 lienzos que componen la obra Goitia. Fin de la cita. O sea, va citando por mes, por día, todos los acontecimientos del proceso revolucionario. La verdad es que es un libro extraordinario porque, a ver, nosotros ya no sabemos, amable radioescuchas, pues cuándo inició el movimiento de la revolución. Sabemos que antecede al movimiento un libro que se llama La Sucesión Presidencial, que aquí lo hemos comentado, que publicó Francisco I. Madero en 1908. Y sabemos que los hermanos Flores Magón, pues fueron los que empezaron también ya el movimiento revolucionario en Puebla, y que los crímenes que pasaron en Cananea y Río Blanco también fueron antecedentes de la revolución, y que también en 1909 hubo una gran sequía en toda esta región, en México y en Estados Unidos, que hizo que se incrementaran las exportaciones en México, y que antes de la revolución el 85% de las tierras cultivables las poseía el 1% de la población, y que don Porfirio Díaz pues había estado en el gobierno de 1876 al 80 y de 1884 a 1910 prácticamente, y que Madero pues le había mandado unas cartas diciéndole que dimitiera y que dejara el poder, y que en 1908
pues el mismo Porfirio Díaz da una entrevista a un periodista norteamericano, James Greenman, y le dice, yo creo que México ya está listo para un cambio democrático. Y que en ese tiempo había elección para presidente y vicepresidente. Entonces, cuando Madero, y aquí lo narra con detalle Taracena, dice, oye, pues yo se hizo un partido político y pide la dimisión de Díaz. En 1910, en septiembre, estábamos celebrando el centenario de la independencia. Entonces, pues estaban las fiestas a todo lo que da, a todo lo que da. Sí. Y entonces, un mes antes se había reelecto Porfirio Díaz, y entonces Madero estaba levantando la bandera de la no reelección y quitarlo, y lo apresan en Monterrey. Aquí todo sucede cerca de Nuevo Laredo, fíjense, porque lo apresan en Monterrey con una orden de aprehensión de un juez de distrito de San Luis. Y se lo llevan a San Luis, que les recomiendo cuando vayan a San Luis Capital, que vayan donde estaba encarcelado. Ahorita es una biblioteca, un museo muy bonito que está ahí, que hicieron donde estuvo detenido Madero. Pasa el centenario de la Revolución, se escapa y pasa por aquí, por Nuevo Laredo. Nos lo platicaba Raimundo Ríos Mayo en una plática en esta semana, que pasa por aquí, por el tren, y se va a San Antonio. Y ahí publica el plan de San Luis, aquí cerquita, pues. Y ahí en el plan de San Luis es cuando ya dice y escribe que el movimiento de la Revolución Mexicana debería empezar el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Y así lo publica, porque era místico, ¿no? El Madero, el Pancho Madero. Y ese día, y en todo el día y a esa hora, sí hubo algunas revueltas allá en Ciudad Juárez, otras en Durango. No, pero no hubo aquel movimiento de que iniciara todo, ¿no? Pero bueno, él hace ese llamado, y de ahí empieza a gestarse poco a poco, y empiezan los revolucionarios, sea Pascual Orozco allá en Chihuahua, el mismo Pancho Villa, que no tenía todavía las luces de ese tiempo, pero ya estaba en el liderazgo. Abraham González también en Chihuahua, los propios sonorenses. Pero hay una cosa importante que también aquí señala Taracena. Los propios desplazamientos o movimientos de los indígenas en México, no hay que olvidarlos en este movimiento revolucionario. Los yaquis de Sonora habían sido desplazados para llevarlos a Yucatán a las siembras de Nequén, porque ya se estaban quejando de que no tenían espacios para siembra, y ahí por eso Zapata agarra esa bandera. Pero también los tzotzíles en Chiapas, y también los coras en Nayarit, habían tenido esos desplazamientos y esos ataques. O sea, también fue un movimiento indigenista, el movimiento revolucionario, que a veces olvidamos, porque siempre le damos el reconocimiento, pues, que a Madero y a Villa y a Carranza, sí, pero también hubo muchos indígenas que empezaron a inconformarse con el tema de la... Formaron después el fuerte, el grueso de la milicia. Es correcto, a eso voy, que después fueron los que alimentaron a los ejércitos, tanto constitucionalista, que fue el de Venustiano Carranza, como a los Dorados de Villa, y como al ejército también superpoderoso de Álvaro Obregón, ¿no? Y el de que era Emiliano parte, Zapata. y luego también el del sur de Emiliano Zapata. Entonces, aquí este es el antecedente del movimiento de la revolución, y cuando empieza ya a gestarse este movimiento, aquí Taracena nos señala como día por día, así fecha por fecha, el momento en que Porfirio Díaz se va dando cuenta que va creciendo el movimiento, y manda él a Lascurain, al secretario de Hacienda. Sí, exactamente, a Pedro Lascurain, y se van y se juntan en Nueva York. ¿Era de Hacienda Lascurain o era Yves Limantour? Sí, no. Limantour era el de Hacienda. No, a ver, el que era de Hacienda es José Yves Limantour. Con él es el que platica, exactamente. Con José Yves Limantour, que era el secretario de Hacienda. Con él platica el papá de Madero y el hermano de Madero, Gustavo Madero, que después es asesinado en la escena trágica. Se juntan en Nueva York y empiezan a negociar, y Porfirio Díaz les da
14 gobernadores. Dije, usted nombren a 14 gobernadores y 4 miembros del gabinete. Fíjense lo que antecedió a la dimisión digo, nomás para que, por si les suena esto familiar, Sí. pues a nuestros... No es práctica. Exactamente. Entonces, pues ahí va el papá de Pancho Madero, hacendado, pero su papá, o sea, el abuelo de Madero había sido gobernador de Coahuila, ojo. O sea, Pancho Madero, o sea, nuestro héroe de la revolución, pues había estudiado allá en Francia. Sí, nace en pañales de seda. Exactamente. Su papá hacendado, su abuelo gobernador. Entonces tenía una visión distinta. Y el papá, pues su papá había sido gobernador y tenía una manera también de negociar. Pero Pancho Madero era más místico, por eso no les aceptó ni al papá ni al hijo esa negociación. Dijo, no, seguimos con el movimiento revolucionario. Todo nada. Todo nada. Y ahí van, ¿no? Luego pedía que le quitaran al vicepresidente, a Corral, que era el vicepresidente con Porfirio Díaz. Dijo, sí, hombre, también lo quito. Le dijo Porfirio Díaz, también lo quito. Y pasaba diciembre, enero, febrero, y no cedían hasta que el mismo Porfirio Díaz, cuando ya vio que esto ya no tenía remedio, pues manda una carta que aquí la señala Taracena al Congreso, donde dimite, ¿no? Qué bella carta, ¿eh? Sí, muy bonita la carta, en donde él dice que él no ha hecho nada en contra de la patria, dijo, y le agradezco a México haberme hecho su caudillo, fíjense, esa es la palabra que escribe, el caudillo, ese caudillismo que es muy de nosotros, lo que es ahora lo que es la investidura presidencial, pues, o sea, la imagen del presidente era el caudillo, dijo, me han hecho caudillo, héroe de la intervención francesa, pone ahí, ¿verdad? Dijo, entonces todo lo que me han dado, dijo, yo pues no estoy de acuerdo en que se ensangrente en México y dimito y espero que con mi dimisión se serene el país. Y pues se va a Veracruz en aquel viaje de ya no retorno a Francia, un país que, sí, en el Ipiranga, un país que siempre admiró, luchó contra los franceses, pero toda la política pública, todo el modelo de gobierno era muy afrancesado, y pues, de arquitectura y de todo. Todo eso, o sea, y por eso cuando vive Porfirio Díaz, después de allá, él llega en mayo de 1910, le hacen honores los franceses, y vive hasta 1915, o sea, vive 5 años allá. Y entonces él se pasa está sepultado allá, ¿no? Y está sepultado en el Panteón de Y te voy a decir Montparnasse. una cosa, era tan poderosa la influencia de Europa y de Francia en esos momentos que la música mexicana seria se nutrió de raíces francesas. Por ejemplo, la música de Ricardo Castro, por ejemplo, romántico francés, europeo. Y así eran nuestros compositores de esa época. Pues Sí, que sí, sí. prevalecía la cultura fíjate, francesa. mi papá la decía arquitectura que la época de francesa. Porfirio Díaz fue cuando México tuvo el mayor prestigio internacional que ha tenido hasta la y un fecha. crecimiento económico, digo, la verdad, muy fuerte. En 1900, por ejemplo, empezó la propia expropiación del petróleo, pero con empresas extranjeras. Esa fue la realidad, o sea, había desarrollo económico. Pero lo que dije al principio, el 85% de las tierras cultivables era poseído por el 1% de la población, de los hacendados. O sea, y las tiendas de raya no le pagaban a la gente con dinero, pues le pagaban con arroz, comida frijoles. y se los dejaban ahí, o sea, debían pues para 30 años. Entonces había una Y además explotación se heredaba, laboral. La deuda se Sí, heredaba. se heredaba, pues, a ver, debe tu papá y ahora tú, y condenados a trabajar. O sea, no había, pues, derechos laborales, pero había paz y tranquilidad, había desarrollo económico para algunos, ¿verdad? Pero nadie se Todavía moría. persiste el México. Exactamente, entonces ese Tendría que sacar México... las cifras de las personas. Pero imagínate de los mexicanos. el poder económico tan grande de esa época. La abuela de Elena Poniatowska era de rancio abolengo y esa familia Mora eran propietarios de enormes haciendas en el estado de Morelos. Sí. Imagínate la magnitud del dinero que recibían, que le permitió a la mamá de Elena Poniatowska vivir en Francia, en París, en la más connotada sociedad parisiena, al grado de que se casa con un príncipe. Sí. O sea, tenían el dinero del mundo. Exactamente. Y por eso, precisamente en Morelos, Zapata
pues era su lucha, ¿no? Porque pues, todos los campesinos no poseían nada. No. Y si estaban ahí, pues nomás estaban trabajando en las grandes haciendas. Y por eso ahí empieza el problema con Madero cuando llega de presidente, que ya gana con Pino Suárez. El primero que se inconforma es Zapata porque le dice, oye, pues empieza la distribución de las Y no lo tierras. hace. Y no lo hace. Entonces tenemos que ver que ahí empieza el problema de Madero, porque no hace esa distribución de las tierras, que no era fácil, pero ni siquiera lo inicia. Y Lo se que pasa queda es que con, Madero con era gente. latifundista. Sí, Su familia exactamente. era latifundista. Exactamente. Entonces no agarra ese proceso y Zapata dice no. Y luego se le inconforma Pascual Orozco y manda a Victoriano Huerta a apaciguarlo en vez de mandar a Villa. Entonces Victoriano acaba con él, con Pascual, y entonces le agradece y lo trae al gabinete y le da toda la confianza. Y ahí es donde se donde se empieza a fraguar la decena trágica, ¿no? Porque entre los problemas con Zapata, Pancho Villa está tranquilo en ese tiempo, entre 1911 y 12, él está contento con Madero, era su amigo y su ídolo, pero Pascual y Emiliano Zapata no. Y entonces Victoriano Huerta aprovecha eso, ¿verdad? Y hace con el embajador Henry Lane Winston, y aquí lo relata Taracena, esa escena trágica donde pues, se imponen, que acaban con los diputados. El único que se rebeló fue Belisario Domínguez, a quien se le reconoce, ¿verdad?, el chapaneco, porque fue el único que tuvo el valor cívico de decir, este es un usurpador, este es un asesino, o sea, refiriéndose a Victoriano Huerta. Era senador. Era senador. Senador. Y los únicos dos gobernadores que no estuvieron de acuerdo, porque todos estuvieron de acuerdo, fue Maytorena de Sonora y Venustiano Carranza de Coahuila. Y Venustiano Carranza fue el que ya hace el Plan de Guadalupe, que es la otra etapa de la revolución, en donde pues les dice a todos, oigan, pues vamos a tumbar a este porque no es posible. Y empiezan otra vez a reagruparse, y de allá de Sonora pues sale ya Obregón y Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, que después fueron presidentes los tres, ¿no? Y se junta ese movimiento, y pues todavía Zapata también se lo jalan pues a eso, y órale, empieza la segunda etapa, que quitan a Victoriano Huerta, y aparece allí Venustiano Carranza, y hay una época muy interesante, porque ahí pasan dos hechos fundamentales. La Convención de Aguascalientes, que aquí la detalla muy bien Taracena en 1915, donde son los principios de la Constitución. Se estaba acabando ya la Constitución de 1857, que era la que había precedido después de la del 24, y empieza la del 17, ¿no? Y aquel movimiento, y aquella también intervención de Pancho Villa, que también hay en Columbus en 1916, donde invade Estados Unidos. Entonces, aquí Taracena, se les digo, la verdad está muy interesante, porque te va diciendo, noviembre 7, desde las 10:30 de la mañana, el presidente Madero recibe en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional las felicitaciones por su exaltación a la primera magistratura. Le presentaron sus reconocimientos, encabezando la delegación de Coahuila, don Venustiano Carranza. Hizo presente el señor Madero con los hijos del Estado. Haz de cuenta que está leyendo un periódico, pues, sí, de la época, en un libro. Fíjate que todos esos detalles, aquí está. Por eso es muy extraño que haya un libro de historia. Yo no he leído de otro autor de otra editorial con esas similitudes, como lo está haciendo Taracena. Y te va narrando, pues ahora sí, del mes, no te dice todos los días del mes, pero las fechas más importantes, ¿no? Y cuando se va a gestar